Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí en otro tiempo para dar otra lección de escuela dominical. Y el tema de esta lección es esperanza en medio de la adversidad. Es nuestra lección número 15. Y la base bíblica se encuentra en Joel, capítulo 2, versos del 12 al 21. ¿Ok? El pensamiento central dice: Dios puede cambiar la adversidad en prosperidad si se le busca con sinceridad. El texto áureo dice de la siguiente manera: pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Joel 3:16. Y antes pues de proseguir, pues quiero hacer una breve oración. Dios de amor y de misericordia, gracias Señor por este día, gracias Señor por todas las cosas que tú has hecho para con nosotros, Señor, por tu protección, por tu cuidado. Señor, y en este momento, Señor, te pido de una manera especial, Padre, que abras nuestro entendimiento, Señor, que toques, Señor, mis labios, Señor, pero sobre todo, Señor, que donde quiera, Señor, que vayamos, lo que aquí, Señor, entendamos y aprendamos, Señor, lo podamos poner por obra. Padre, de manera especial te lo pido en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Y como dijera, ¿verdad? El tema es esperanza en medio de la adversidad. Base bíblica Joel 2, del 12 al 21. Y el nombre de Joel es Jehová es Dios. ¿Ok? Jehová es Dios. Y entramos en la lección pasada en el segundo trimestre de nuestro expositor, y el tema general de este trimestre es relevancia de los profetas menores para hoy. Y el hermano Portillo pues estuvo hablando acerca de esto y dio una introducción, ¿verdad? Una excelente introducción acerca de lo que íbamos a estar hablando. Y dentro de lo que podemos recordar sobre este libro es que el mensaje de este libro con respecto al pasado se concentraba, la predicación del profeta hacia Judá y Jerusalén, es decir, el reino del sur. Si le fuéramos a poner un título al tema principal de este libro, sería el día de Jehová, porque lo que al principio se relata no vendría solo a ser un cumplimiento histórico de ese entonces, sino también un cumplimiento parcial del día futuro de Jehová. O sea, escatológicamente hablando, refiriéndose al día, a ese día o a ese tiempo de la gran tribulación. Y cuando hablo de escatológico, pues, o escatología, se refiere a eventos futuros, cosas que faltan porque sucedan, que acontezcan, ¿verdad? Entonces, en este libro de Joel, Dios usa las pruebas para mostrarnos nuestra realidad espiritual y motivarnos a un cambio, presentando un rayo de esperanza en medio de la adversidad. Y eso también está en nuestra enseñanza, ¿verdad? Que está también en el expositor. Entonces deberíamos de preguntarnos si en los tiempos presentes en que nosotros estamos, en que vivimos, estos tiempos que estamos viviendo, ¿ok? Dios nos hace la misma invitación. O sea, Dios nos está haciendo esa misma invitación de que tenemos, ¿verdad? Que pues pensar en lo que el profeta Joel en ese tiempo decía en relación al arrepentimiento y también en cuanto a la esperanza que se presenta luego. Entonces, en la introducción del expositor vamos a leer algo que me pareció muy, muy interesante. Y dice de la manera siguiente: el profeta Joel se valió de una calamitosa situación producida por una invasión de langosta para tratar de convencer a la nación de la realidad espiritual en que se encontraba. ¿Okay? Eso es bien importante. Había pasado una destrucción de langosta donde todos los árboles frutales, todo había sido devastado, ¿verdad? Todos los sembradíos, ¿ok?
Y entonces él usó eso para recordarle, ¿verdad? Para convencer a la nación de una realidad espiritual en que se encontraban. Dice además en la misma introducción, los profetas bíblicos, principalmente los del Antiguo Testamento, creían tanto en la soberanía de Dios, esto es, en el control absoluto que tiene de todas las cosas, que para ellos no había ningún suceso circunstancial en la vida del pueblo de Dios. Es decir, si gozaban de prosperidad era porque obedecían a Dios. Si eventos calamitosos, o sea, de calamidad, causaban ruina y miseria, lo consideraban como una reprensión por causa de sus pecados. Es decir, nada era dejado al azar, nada era dejado al azar. ¿Ok? Dice además, la inminente invasión del país por un ejército enemigo que traería más desgracia que las causadas por las langostas. En otras palabras, la plaga que había asolado al país era una advertencia de algo mucho más grave que se avecinaba. En medio de estos dos puntos de referencia, la plaga de langostas que ya había llegado y el ejército invasor que se avecinaba, Joel ofrece un mensaje de esperanza. Si el pueblo se volvía sinceramente a Dios, ¿ok? Entonces venía ese resultado. Dios ofrecería, ¿verdad? Justificación y restauración, como lo vamos a ver mientras estemos leyendo. Entonces, es necesario entender esto, todo esto que acabamos de leer, en especial en estos tiempos, porque no debe quedar claro tres cosas. Dios es soberano, Dios vive llamando a la humanidad al arrepentimiento y apartarse del mal, y Dios ofrece misericordia y restauración al arrepentido a través de Jesucristo, brindándonos con esto una extraordinaria y única luz de esperanza, una extraordinaria y única luz de esperanza. Entonces, en el primer capítulo de Joel empieza hablando de lo que sucedió a raíz de esta invasión que hubo en la tierra, los estragos terribles, ¿verdad?, que sucedieron. Y luego en este capítulo 2 que vamos a estar tratando, pasa a hacer un llamado de advertencia de que algo aún mayor que esa devastación vendría sobre el pueblo. Y ese llamado es urgente al arrepentimiento. Por eso la primera parte del bosquejo en el expositor dice, llamado al arrepentimiento. ¿Y cómo debe ser ese arrepentimiento? Aquí dice en la segunda subdivisión, debe ser con todo el corazón y debe ser porque Dios es un Dios misericordioso. ¿Ok? Y vamos a leer los versos del 12 al 14. Dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Es decir, Dios no deseaba, como nunca ha deseado, el que el pecador perezca, sino que se arrepienta y que lo haga de corazón, sinceramente. Cuando habla de corazón se refiere a sinceramente, que se vean frutos. Por eso habla de con ayuno, lloro, lamento y con todo vuestro corazón. Y además sigue diciendo que no sea rasgándose los vestidos, es decir, las ropas de ellos, que era lo que los judíos solían hacer para indicar a los demás que tenían un profundo dolor, una gran indignación, sino que tenían que tener una disposición interna que jamás puede ser en sí reemplazada con algo externo.
Fíjense que en esos dos primeros versos que leímos, se menciona la palabra convertidos 2 veces. Y vamos a leer lo que dice la definición en el expositor en la página 138, perdón. Dice, convertidos. En el Antiguo Testamento se usa muy poco el término arrepentirse. Únicamente 30 veces. O sea, pocas veces, pero aunque son pocas veces, con todo y eso se menciona 30 veces. Para indicar la acción de volver a Dios en su lugar, es decir, en lugar de la palabra arrepentirse, la acción de volver a Dios, ¿ok? En su lugar se usa la palabra convertir, volver, regresar. Mientras que arrepentirse indica el aspecto emocional de la salvación, convertirse, volverse, enfatiza la acción de regresar. ¿Okay? Eso es bien importante, bien interesante e importante entenderlo. Entonces, el arrepentimiento debe ser de corazón porque Dios es misericordioso. En el verso 14, que también leímos, el profeta no está indicando una duda con respecto a la misericordia de Dios, sino una certeza de que sabe que Dios es un Dios de misericordia y que cuando hay un arrepentimiento genuino por parte de su pueblo, Él puede reemplazar con bendición el castigo. O sea, en vez de castigo, bendición, siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. Vamos a leer también lo que dice el expositor en la página 139. Dice, cuando el hijo pródigo regresó a su padre, sabía que además de perdón, le esperaba la restauración y esta fue mayor de lo anticipado. ¿Okay? Podemos recordar la historia, ¿verdad? Del hijo pródigo y todas las cosas que él recibió después, no solo el perdón, no solo que su padre le besó, se echó en su cuello, ¿verdad? Sino todo lo demás. Recuerden, ¿verdad? El anillo, lo vistió, lo calzó, ¿ok? Entonces, de manera que la gran motivación para regresar a Dios es el hecho de que Él es misericordioso y que cambia la situación si uno es sincero en su manera de actuar. Qué bonito, ¿verdad? También es importante saber algo que dice aquí. Dice en los versículos 12 al 14, un juego intencional de parte del autor con las palabras convertíos y volverá. ¿Ok? En los versículos 12 y 13, Joel utiliza la palabra convertidos 2 veces y luego el 14 usa volverá. Esto es, cuando el pueblo se vuelve a Dios, Dios se vuelve a su pueblo. La base para volverse a Dios es el hecho de que Dios se volverá a los suyos. En otras palabras, ¿por qué nos tenemos que volver a Dios? Diría el pueblo y Joel respondería, porque cuando ustedes lo hagan, Él se volverá a vosotros. ¿Ok? Qué interesante, qué extraordinario. Así es como actúa nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La segunda parte del bosquejo dice o se titula el verdadero arrepentimiento. ¿Cómo debe ser ese verdadero arrepentimiento? Entonces hay dos segundas subdivisiones. Dice con verdadera compunción, y con el deseo de cambiar. ¿Qué significa compunción? Aflicción, arrepentimiento. Otra vez la palabra arrepentimiento entra en escena. Vamos a leer los versos 15 al 17, ¿verdad? Que corresponden también a esta lección. Dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes y ministros de Jehová y digan,
Perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? ¿O dónde está su Dios? Perdón. Lo primero que vemos aquí es que se pide hacer una convocación y esta convocación debía ser solemne, ¿ok? Es decir, un acto digno donde todo el pueblo tenía que estar. Por eso dice asamblea, que es otra de las palabras que se usan hoy en día cuando se habla de la iglesia, asamblea, ¿ok? No se excluía ni siquiera a los recién nacidos, ¿ok? Cuando se hizo ese llamado, o sea, no se podía, ni siquiera los recién nacidos estaban excluidos de ese llamado. Aún los líderes tenían que dejar de hacer sus actividades rutinarias, porque así como la culpa era masiva, también la reunión debía de serlo, ¿ok? Vamos a compartir lo que dice el escritor en la página 141. O sea, voy a leerles algo que dice aquí. Dice, el verso 17 está dirigido a los sacerdotes que ministraban en el templo. Ellos ofrecían sacrificios en el altar todos los días, pero había llegado el momento en que los trabajos rutinarios que los mantenían ocupados fueran suspendidos con el fin de llorar y pedir perdón a Dios. ¿Ok? Por eso habla y menciona aún a los sacerdotes. Luego también dice, cuando Salomón terminó de dedicar el templo, al momento de orar descendió fuego del cielo que consumió el holocausto. La gloria de Jehová llenó aquel sitio y los sacerdotes no pudieron cumplir con sus funciones porque la gloria de Jehová había alterado el programa habitual. Eso se encuentra en Segunda de Crónicas 7, 1 y 2. El mucho activismo de la iglesia y de una manera particular del cuerpo ministerial puede ser un indicio de la falta de humillación. La iglesia se ha habituado tanto a una variedad de actividades que muchas veces no tiene tiempo para la humillación, el arrepentimiento, la oración y el ayuno. Y necesitaba leer esto porque es bien importante, ¿ok? Pero sabe que me llama también la atención es las palabras que debían expresar en ese clamor ellos, en esa oración. Veamos el verso 17. El verso 17 dice, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Es decir, reconocer sus faltas y pedir misericordia. Eso es lo que vemos en este clamor. Esto me recuerda a la oración de Moisés en Éxodo 32, en los versos 11 y 12 también, donde después del pueblo pecar, haciendo un becerro de oro y adorándole, Dios le dice a Moisés que los consumiría, pero que preservaría a Moisés y de él haría una gran nación. Entonces Moisés intercede en súplica y le dice que luego entonces, si él hacía eso, los egipcios dirían, entonces Dios lo sacó, su Dios lo sacó para matarlos, lo sacó de Egipto para matarlos entonces. Moisés, quien es tipo de Jesucristo, hace en esa ocasión lo mismo que el Señor hoy en día y siempre hace por su pueblo. ¿Qué es lo que hace por su pueblo? Interceder. ¿Qué? Interceder. Pero además nosotros como iglesia, como la iglesia de Jesucristo, debemos también de pedir a Dios misericordia por la humanidad. No solamente por nosotros mismos, sino también por la humanidad.
Y la tercera y última división en esta lección de hoy dice, resultados del arrepentimiento. ¿Cuáles son los resultados de este arrepentimiento? Dice aquí que Dios perdonará y Dios bendice y que Dios justifica y capacita. Entonces vamos a leer los versos que se encuentran del 18 al 21. Dice, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Después del arrepentimiento, ¿verdad? Como hemos visto, viene y entra en acción que una oración, un clamor por parte del pueblo. O sea, debe de venir ese clamor, esa oración de humillación. Viene el perdón, entonces más seguido a esto viene el perdón y la restauración. La palabra solícito en ese verso leído significa celoso, cuidadoso, diligente. La manera tan maravillosa de Dios responder ante el arrepentimiento genuino. Dios jamás desprecia a un corazón, que se humilla, ¿verdad? Eso está en el Salmo 51, 17. En ese salmo, cuando David expresa, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. En el expositor también, en la página 142, quiero compartirle algo que dice aquí. Dice, la persona que es perdonada experimenta una nueva relación de paz con Dios. Romanos 5:1, ¿verdad? ¿Por qué de paz? Porque al ser perdonado, ¿ok? Entra de nuevo una reconciliación. Y no hay solamente esa paz, nuevamente esa relación con Dios, y hay una paz, porque antes había una enemistad, sino que también internamente recibe un refrigerio, ¿ok? Una paz que solo Cristo puede dar. Pero aparte de eso, si se fijan, cuando leíamos el verso 19, habla, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y me gusta esto que habla el expositor aquí, que el escritor comparte acerca de estas tres cosas, del pan, del mosto y el aceite. Dice, Cristo dijo que Él es el pan verdadero que descendió del cielo, el pan de vida, y que todo aquel que come de Él no muere para siempre. Juan 6, 22, 59. ¿Ok? También nos da una cita cuando dice que cuando Abraham regresó de derrotar a los reyes confederados, Melquisedec salió a su encuentro y le ofreció pan y vino. ¿Ok? Y el vino es este mosto. En la Biblia es símbolo de la alegría de Dios. O sea, de la alegría que Dios da. Pero también de comunión. Por eso a la cena del Señor se le llama comunión. ¿Ok? Comunión. Pero además el pan y del vino que Dios ofrece también promete aceite, y este es símbolo del Espíritu Santo. Pan, mosto, que es el vino, y aceite, ¿ok?
y aceite. Y aquí dice, todo esto nos indica que cuando hay arrepentimiento, vienen de Dios alimento espiritual por medio del pan de vida que es Cristo, alegría, gozo y también la presencia del Espíritu de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Finalmente, y refiriéndose al enemigo que causaría la calamidad, Dios le asegura a su pueblo que le tiene un fin. Al pueblo arrepentirse, ya ese enemigo que causaría esa gran calamidad, Dios le tiene un fin a ello, esa gran calamidad, perdón. Un fin determinado, no muy agradable, con lo que asegura que ya no le afligiría más a su pueblo. En la misma página 142 del expositor dice, lo que causaba estrago entre el pueblo sería destruido. ¿Cuánta enseñanza espiritual se encuentra en esto, verdad? Dice además, en teología se enseña que hay dos experiencias espirituales muy importantes, la justificación y el nuevo nacimiento. La primera tiene que ver con el perdón de los pecados, la absolución de toda culpa. Y la segunda, es decir, el nuevo nacimiento, con una transformación interior que habilita al converso a no practicar el mal que solía hacer. Eso es bien importante también, que lo sepamos, que lo entendamos de esa manera. Y ahora quiero compartirle algo que está en el resumen antes de despedir, ¿verdad? Dice en el resumen general que tenemos en el expositor. El libro de Joel es uno de los más dramáticos del Antiguo Testamento. Con una elegancia única expone impresionantes contrastes entre las consecuencias devastadoras del pecado y la misericordia restauradora de Dios. También dice, ¿qué es lo que hay que hacer ante una situación dramática? Dice aquí, volverse a Dios, pero no siguiendo los mismos ejercicios espirituales rutinarios a los cuales estaban acostumbrados o a los cuales se está acostumbrado, sino de todo corazón, un arrepentimiento genuino y una acción que demuestre fruto de arrepentimiento. Y dice en el párrafo final, la iglesia debe aprender las lecciones que los libros de la Biblia contienen. La única manera de ver cambios rotundos para bien es haciendo lo que el profeta, en nombre de Dios, le dijo a su pueblo que hiciese. En muchos sitios de la América Latina se habla de grandes avivamientos porque hay grandes concentraciones y concurridos conciertos que entretienen al pueblo. Pero los países siguen peor en criminalidad, corrupción y vicio. Hará falta un verdadero arrepentimiento, y con eso cierra el escritor del expositor dándonos esa pregunta, ¿ok? Para que la pensemos, para que la reflexionemos. Hará falta un verdadero arrepentimiento, no solo en la humanidad, sino un arrepentimiento diario de nosotros como pueblo de Dios, ¿ok? Que vengamos diariamente ante Él, en especial en estos momentos tan difíciles, que como hemos estado hablando en las últimas semanas, todos sabemos lo que ha acontecido y por lo que ha pasado, no solo la humanidad, sino nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Permita a Dios que pues a través de lo que vamos a estar aprendiendo con estos profetas, entendamos, ¿verdad?, lo que Dios quiere para nosotros, para nuestras vidas. Y ahora hacemos una oración, ¿verdad? Dios de amor y de misericordia, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por esta enseñanza, Señor, gracias porque en cada una, Señor, de las cosas que podemos ver en los versos, en las citas, Señor, en cada uno de estos pasajes, Señor, vemos la maravillosa, Señor, oportunidad también, Señor, que tú das, Señor, para que el ser humano se arrepienta, Señor, y también una esperanza gloriosa, Señor, que viene como resultado de este arrepentimiento. Señor,
Señor, yo te pido que donde quiera, Señor, que se encuentran, Señor, mis hermanos y cualquier Señor, miembro de esta, Señor, iglesia que conforma la iglesia tuya, la iglesia de Jesucristo, Señor, podamos entender esto y venir, Señor, humillados y arrepentidos de corazón, Señor. Mira la humanidad de una manera especial, te lo pido, Señor. También ellos que se arrepientan, aquellos que no te conocen, Señor. Padre, porque es necesario, Padre, tu venida está cerca y necesitamos, Señor, entender esto. Gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias. De manera especial te lo pido. Y en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y hasta aquí esta parte. El Señor le bendiga.